Libris Morse, o mejor conocido como Samuel Morse, fue un inventor y pintor estadounidense que, junto con su asociado Alfred Vail, inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos, el primero de su clase. Se trataba del telégrafo Morse, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos eléctricos cifrados en el código Morse, también inventado por él. El 1 de enero de 1845, Morse y Vail inauguraron la primera línea telegráfica de Estados Unidos entre Washington y Baltimore, que utilizaba su sistema de telegrafía. Nacimiento 27 de abril de 1791, Boston, Massachusetts. Fallecimiento 2 de abril de 1872, 80 años 5 mes 22º Street, Nueva York. Morse falleció de neumonía el 2 de abril de 1872, a los 80 años, en su casa del número 5 de la calle 22 oeste de Nueva York, y fue sepultado en el cementerio de Greenwood, en Brooklyn. Historia del telégrafo. Placa en memoria al telégrafo. Trenquelauquen, Argentina, en el año 1746 el científico y religioso francés Jean-Antoine Nollet reunió aproximadamente a 200 monjes en un círculo de alrededor de 1 milla, 1,6 kilómetros, de circunferencia, conectándolos entre sí con trozos de alambre de hierro. Nollet luego descargó una batería de botellas de Leiden a través de la cadena humana y observó que cada uno reaccionaba en forma prácticamente simultánea a la descarga eléctrica, demostrando así que la velocidad de propagación de electricidad era muy alta. En 1753 un colaborador anónimo de la publicación Scott's Magazine sugirió un telégrafo electrostático. Usando un hilo conductor por cada letra del alfabeto, podía ser transmitido un mensaje mediante la conexión de los extremos del conductor a su vez a una máquina electrostática, y observando la desviación de unas bolas de médula en el extremo receptor. Los telégrafos que empleaban la atracción electrostática fueron el fundamento de los primeros experimentos de telegrafía eléctrica en Europa, pero fueron abandonados por ser imprácticos y nunca se convirtieron en un sistema de comunicación muy útil. En 1816, Francis Ronalds instaló un sistema de telegrafía experimental en los terrenos de su casa en Hammersmith, Londres. Hizo tender 12,9 kilómetros de cable de acero cargado con electricidad estática de alta tensión, suspendido por un par de celosías fuertes de madera con 19 barras cada una. En ambos extremos del cable se conectaron indicadores giratorios, operados con motores de relojería, que tenían grabados los números y letras del alfabeto. El físico Hans Christian Ørsted descubrió en 1820 la desviación de la aguja de una brújula debida a la corriente eléctrica. Ese año, el físico y químico alemán Johannes Schweiger, basándose en este descubrimiento, creó el galvanómetro, arrollando una bobina de conductor alrededor de una brújula, lo que podía usarse como indicador de corriente eléctrica. El 17 de junio de 1874, Baudot patentó una primera versión de su equipo denominado Sistema de Telegrafía Rápida y un año después fue aceptado por la Administración de Correos y Telégrafos francesa, que estableció la primera línea con estos equipos en noviembre de 1877, entre las ciudades de París y Burdeos. Por la década de 1930 a 1940, las máquinas de teletipo estaban siendo producidas por la empresa Teletype Corporation en los Estados Unidos, Credit Company en Gran Bretaña y Siemens en Alemania. Para 1935, el enrutamiento de mensajes fue el último gran obstáculo para la automatización completa. Las grandes empresas proveedoras de equipos de telegrafía comenzaron a desarrollar sistemas que utilizaban marcación rotativa como la de los teléfonos de disco para conectar teletipos. Estas máquinas fueron llamadas telex. Sin duda un invento que logró avanzar por montones en la humanidad y en los avances científicos tecnológicos de hoy en día, el telégrafo fue un gran medio de comunicación que no se hubiese logrado sido efectivo en nuestra sociedad sin su inventor Samuel Morse. Heinrich Rudolf Hertz o Heinrich Hertz. Nacimiento 22 de febrero de 1857 Warren Signoth Germán en Pilenavi 1848, 1852 Hamburgo, Confederación Germánica.
Fallecimiento 1 de enero de 1894, 36 años, Flag of the German Empire Bonn, Imperio Alemán. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz, en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de la luz, basando su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Más tarde Robert Andrews Millikan pasó 10 años experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, para finalmente concluir que sí lo era. Eso permitió que Einstein y Millikan fueran galardonados con premios Nobel en 1921 y 1923, respectivamente. Se podría decir que el efecto fotoeléctrico es lo opuesto a los rayos X, ya que el efecto fotoeléctrico indica que los fotones pueden transferir energía a los electrones. Los rayos X, no se sabía la naturaleza de su radiación, de ahí la incógnita X, son la transformación en un fotón de toda o parte de la energía cinética de un electrón en movimiento. Esto se descubrió casualmente antes de que se dieran a conocer los trabajos de Planck y Einstein, aunque no se comprendió entonces. En 1897, el físico británico Joseph John Thomson investigaba los rayos catódicos. Influenciado por los trabajos de James Clerk Maxwell, Thomson dedujo que los rayos catódicos consistían de un flujo de partículas cargadas negativamente a los que llamó corpúsculos y ahora conocemos como electrones. Thomson utilizaba una placa metálica encerrada en un tubo de vacío como cátodo exponiendo a luz de diferente longitud de onda. Thomson pensaba que el campo electromagnético de frecuencia variable producía resonancias con el campo eléctrico atómico y que si éstas alcanzaban una amplitud suficiente podía producirse la emisión de un corpúsculo subatómico de carga eléctrica y por lo tanto el paso de la corriente eléctrica. Hoy en día, gracias al descubrimiento de Heinrich, tenemos una unidad auditiva llamada Hertz con la que medimos las frecuencias auditivas en un objeto que transmite sonidos. Guillermo Marconi. Nacimiento 25 de abril de 1874, Bolonia, Italia. Fallecimiento 20 de julio de 1937, 63 años, Roma, Italia. Causa de muerte: gastritis e infarto agudo de miocardio. Guillermo Marconi fue un ingeniero electrónico, empresario e inventor italiano, conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia, por el establecimiento de la ley de Marconi, así como por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos, TSH, o radiotelegrafía. Algunas veces es acreditado como el inventor de la radio, y compartió en 1909 el Premio Nobel de Física junto a Carl Ferdinand Braun en reconocimiento a sus contribuciones en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Sin embargo, en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos retiró la patente y reconoció a Tesla como único inventor de la radio. Estos avances en la radio, insertos en un contexto de competencia imperialista entre las naciones europeo-occidentales, fueron inmediatamente aplicados al campo militar. En la Marina de Guerra, en la guerra entre Rusia y Japón, 1905. Además, se incorporó en la Marina Mercante a partir del hundimiento del Titanic, 1912. En 1913, había en Europa 330 estaciones emisoras de radiogramas abiertas al público. El origen de la radiodifusión pública. Muchos libros extranjeros la ubican el 2 de noviembre de 1920, cuando un ingeniero de Westinghouse emitió en Pittsburgh un reportaje sobre la elección del presidente Harding. Sin embargo, la primera emisión se realizó en Buenos Aires 3 meses antes, el 27 de agosto de 1920. Ese día, a través de la instalación de una antena y un transmisor en el techo del Teatro Coliseo Argentino, se transmitió la ópera Parsifal de Richard Wagner. Los acordes fueron escuchados a la distancia por unos pocos porteños que contaban con equipos receptores.
La transmisión resultó exitosa, más allá de algunos ruidos producidos por la estática. Este instrumento de comunicación fue utilizado también por los distintos gobiernos para difundir sus ideas, desplazando a la prensa escrita. Durante la primera mitad del siglo XX, tanto Hitler en Alemania como Roosevelt en Estados Unidos, utilizaron a la radiodifusión para transmitir a nivel nacional. Estos mensajes eran recepcionados por todos los habitantes independientemente del lugar geográfico donde estaban ubicados. El crecimiento y el desarrollo de la radio fue paralelo al de los conflictos mundiales. Con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial se mejoró la calidad de la transmisión y de los aparatos receptores. La radio hacia 1945 vivió su etapa de esplendor. En 1960 el mundo contaba con más de 12.000 emisoras y la radio continuaba siendo el medio de comunicación de masas más importante. Sin embargo, en poco tiempo sería superada en audiencia por su principal competidora, la televisión. Como siempre, al igual que Herschel Morse, Marconi nos demuestra cómo un invento dio paso a lo que vemos hoy en día. Marconi, Herschel Morse solo son algunos de los que hoy en día podemos llamar creadores de estos medios de comunicación. Hoy en día descansan en paz y su trabajo se ve reflejado cada vez que usamos un medio de comunicación. Hoy en día los sistemas de comunicaciones se deben principalmente a estos inventos y a sus inventores.